Amigos, comenzamos nuestro programa de hoy. Como siempre, les decimos que venir aquí es un lujo. Venir a la biblioteca NOS es venir a un lugar de trabajo para, aunque no sea usted tan joven, sentirá la impresión de estar impregnado de un hado mágico y se sentirá joven. Es un lugar fantástico. Yo desde que lo frecuento, realmente cada vez me encuentro más cómodo. Vengan a verlo. Y en él hacemos nuestro programa y lo hacemos como siempre preguntando una cosa muy sencilla. ¿Cuántos han sido los libros más vendidos o cuáles han sido los libros más vendidos en este periodo inmediato anterior? Bueno, esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, en Editorial Alfaguara, de Rosa Montero, La buena suerte. En segundo lugar, en Editorial Espasa, de Federico Jiménez Los Santos, La vuelta al comunismo. Y por último, en Editorial Siruela, El infinito de un junco, de Irene Vallejo. Y estos son los libros más vendidos de esta semana. Bueno, pues la persona que están ustedes viendo en pantalla estuvo con nosotros hace unos días, concretamente fue hace 2 o 3 meses. Me parece recordar, si la memoria no me falla, que a lo mejor me falla, que fue en el mes de septiembre y creo que fue, ¿qué día? Pues el 17 de septiembre, en compañía de don Miguel Sanz. Y que nos ha dicho un espía que después se fueron a tomar un cafetito con un amigo común, con Armando Lastra, que por cierto creo que está en una situación incómoda, pero gracias a Dios superando todo de maravilla. ¿De qué vamos a hablar con ella? Pues bueno, ya nos empezó a meter miedo en aquella fecha, porque ella es así, le interesa, le gusta y dice, pues a sufrir, os voy a hacer sufrir y a ver qué tal me sale esta vez. Y yo creo que le va saliendo cada vez mejor. Ella es Carla López, es lucense, pero está afincada en Orense y bueno, es una de nuestras ciudadanas, igual que las demás, aunque haya nacido en el Lugo. Ha estudiado muchas cosas que me ha contado antes, y diversas y diferentes, que no las vamos a citar, y le voy a preguntar si viene asustada, si viene dispuesta a meternos miedo o cómo van esas aficiones a las lecturas un poco trágicas, un poco preocupantes o ilusionantes, porque hay gente que le gusta sufrir. ¿Por qué esa afición, Carla, puedo decir al terror o me paso? Sí, yo creo que te pasas, que no es exactamente... ¿En qué lo dejamos entonces? Yo creo que es el miedo que todos tenemos en un momento u otro, a veces a cosas que los otros no tienen miedo, porque es algo que creo que es muy subjetivo, muy particular de cada uno. O sea, el miedo, ¿tú crees entonces que tal vez autoproducido por nosotros mismos, en función de algo que nos llega, alguna sensación que vivimos, que observamos o que de repente aparece en nuestra psique? Yo creo que sí, pero claro, es una opinión también muy subjetiva, porque es que si no, no se entendería por qué hay gente que le tiene miedo a unas cosas y en cambio otros no. Hay gente que le tiene miedo a las alturas o a la oscuridad, o bueno, hay miedos que sí que son muy habituales, como ¿no? Los niños pequeños, tenerle miedo a la oscuridad y querer quedarse en cama y sentir como que están protegidos, aunque sea solo por las sábanas. Pero luego yo creo que cuando crecemos se van diferenciando más los miedos. Y ese libro, vamos a ver, enséñame los libros, porque uno de ellos ya... Este es el mío, del que hablamos el otro día. Este es el miedo, sí. Tengo una pregunta impertinente, ¿cómo va la venta? ¿Va vendiéndose? Porque los libros
en este país, vamos, no en este país llamado Galicia, sino en este país llamado Europa, llamado España sobre todo, pues no van y sobre todo en esta temporada y con las circunstancias que vivimos, Claro. el miedo se centra en el pavor, Sí. en el bicho, en el célebre bicho. Que a nadie se le ha ocurrido que yo sepa ningún libro que se llame Don Bicho. No lo sé, pero en las redes sociales sí que hay alguno que es algún usuario que es coronavirus directamente y que es como si fuera él hablando. Sí, sí, se ve coronavirus. Pero digamos más popularmente la gente le llama el bicho. Bueno, y el bicho ese bicho, pues Don Bicho, en fin, si viviera Gariza o aquella serie de cómicos que en los años 60 y 70 hacían reír a los españoles, seguro que hubiera hecho pues, alguna revista como El bicho en mi casa o Un bicho en el salón. En fin, esperemos, seguro que alguien hablará de bichos. Igual el segundo libro. Sí, este es Infelices, de Javier Peña, Sí. que bueno, es también un libro que trata en cierto modo sobre los miedos. Sí. Lo que pasa es que, claro, tratado de una forma, para mí de una forma distinta, porque yo hablo en relatos cortos, esto es una novela, y está construida de tal forma que te va narrando a través de diferentes personajes cómo ellos viven pues, su vida, te va metiendo de una manera, además, para mí me parece que magistral, te va metiendo en las vidas de estas personas a través de ellos mismos, pero también a través de lo que cuentan los demás. Entonces, de una manera muy compleja, porque de hecho yo empecé a leer el libro y luego tuve que retomar otra vez desde el principio y leerlo haciendo esquemas para enterarme bien de las relaciones que se establecían entre ellos, pero una vez que vas entrando en eso, acabas sintiendo a los personajes casi como si fueran de la familia. Y esos miedos de los que hablan cada uno, que al final son los que los van haciendo infelices de alguna forma, pues es algo con lo que yo creo que muchos lectores se pueden identificar. Digamos, la promoción que tú haces del libro, lo haces porque eres una enamorada del libro y de lo que expresa, porque te interesa el tema o porque simplemente eres también conocida y admiradora del autor, o no le conoces. Pues curiosamente a él no lo conozco en persona. Ajá. Lo conocí a través de las redes, precisamente cuando estaba con la promoción, de mi propio libro. Ahí está. Y entonces llegué hasta él y llegué hasta este libro por referencias de otras personas que lo recomendaban, incluso en librerías de aquí de Orense. Entonces, por eso empecé a hablar con él. Me pareció una persona estupenda y entonces dije, tengo que leer el libro y empecé a leerlo y si estoy aquí hablando de él es porque me encantó, no por el autor en sí, que me parece una persona estupenda, aunque no la conozca personalmente. Sí, por eso te preguntaba si era simplemente porque te había impactado lo que cuenta o cómo lo cuenta. Sí, las dos cosas, porque al final las historias no es nada fantástico, no es nada que mucha gente no haya vivido. Quizás se concentran en estos personajes muchas cosas que no todo el mundo va a vivir. Es que el ritmo en las narraciones es fundamental. Sí. Es decir, una cosa muy sencilla, muy escueta y sencilla. A echarle el teatro, en una palabra, hablando en idioma vulgar, pues está el éxito, está el quedarse en medio. Pues luego ya me está despertando ganas de leer el libro. Pues la verdad es que merece la pena. No es fácil, pero engancha enseguida. Es muy, muy interesante. ¿Y cuántos miedos son los que más o menos señala o estudia? Es que yo creo que no se puede, en este caso, como hay tantas historias y el entramado es tan complejo, yo creo que es que hay múltiples. Yo estoy deseando hacer una tercera lectura, porque yo creo que se saca mucho más se va a sacar mucho más, incluso de lo que ya he sacado.
porque al final yo de hecho creo que es un libro genial para precisamente esta situación de la que antes hablabas, todo lo que tenemos encima con la pandemia, porque precisamente habla un poco, no habla de la pandemia, porque cuando él lo escribió, que lo publicó en 2019, esto no estaba, pero sí que habla de un montón de situaciones por las que todos pasamos y que a lo mejor nuestras expectativas van en una línea y luego lo que ocurre va en otra. Y al final, pues supongo que eso nos lleva a cierta infelicidad en ciertos momentos. Hay una cosa genial en el libro que si la puedo leer, es una frase que es que me parece que describe mucho lo que yo estoy intentando explicar. La vida es solo eso, la espera por algo que está por llegar. La sensación de haber dejado escapar algo infinito. Solemos ver los años vividos como un prólogo, convencidos de que la enjundia acabará revelándose que aquello por lo que esperamos llegará. Clara, gracias por haber venido, gracias por seguir siendo lectora, que es importante, por colaborar con el mundo de la gente que se preocupa de leer, que es la gente que son los inversores que sin saberlo yo creo pueden sacar una mayor rentabilidad, si no física directamente, sí vital a su esfuerzo. Sigue, continúa y que como dicen en el mundo taurino, que Dios reparta suerte. Igualmente, gracias. Doña Carla López, gracias. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Planeta, del autor Carlos Ruiz Zafón, La ciudad de vapor, todos los cuentos. Puedo conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera, con los que a veces jugaba o peleaba en la calle, pero ninguno que quisiera rescatar del país y de la indiferencia, ninguno excepto el de Blanco. En segundo lugar, en Ediciones B, de Eloy Moreno, Tierra. El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella. Y en último lugar, Editorial Alfaguara, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, La vida contada por un sapiens en un atentado. Tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida. Levantaríamos un gran relato sobre la existencia. Lo hacemos, dijo el escritor. Lo hacemos, contestó el paleontólogo. Y estas son las novedades de esta semana. Bueno, esta semana en el libro infantil recomendamos el gran libro de magia de Isadora Munn. Un libro doble que, si le das la vuelta al final, es el gran libro de la magia de Mirabella. Bueno, pues después de lo que hemos escuchado, yo me quedé con la copla el otro día, me quedé con la intervención de Fernando Ramón y con el nombre de un señor que se llamaba Tiburcio. Sí, Tiburcio Losada. Don Tiburcio. Y es un nombre curioso, bonito, tiene su origen, pero lo que más me interesa es saber quién era Don Tiburcio. Pois Tiburcio Losada era un empresario e tiña unha cafetería e entón pódese dicir que gracias a José Adrio deunos Menéndez informounos sobre il no seu libro de Lorense Antigo, que foi un verdadeiro libro informativo de toda a sociabilidade de Ourense. Entón sempre moitos ali no Espolón chegaban e quedaban
na cafetería ou no café de Tiburcio para poder relacionarse, tratar cosas incluso relaciones amorosas de todo tipo, sociales de todo tipo. Aí era un sitio, entón era un hombre moi progresivo, progresista. Entón, quería traer o novo era o que chamaban os sorbetes, o que hoxe se chama os xeados, pero xa en 1833. Adrio dicía que Tiburcio Losada tiña unha honorabilidade máxima premiada con grandes simpatías, dono dun primitivo cafetín establecido baixo os soportales da Praza Maior. Tivera que na corte da capital de España houbera outras capitales importantes, servían establecimentos similares ao suyo unha especie de bebida refrescante que chamaban xeado, feita a base de neve con leite, azúcar e polvo de canela. Entón, era un home moi tenaz como empresario e lle deron información. Entón, incluso escribiu a Madrid pedindo con urxencia datos e fórmulas desexo de implantar un negocio de temporada. O seu edificio, o seu local tuvo que reformarlo moitísimo, tiña un busto rezagante do cafeteiro, deulle unha capa de alballarde, teña 3 meses en Quenques e reformou puñendo 4 ou 5. Incluso os bancos foron sustituídos por sillas de alta categoría, con cuadros vistosos, incluso con unha serie de bebidas como el licor café, licor tostado de Ribeiro, xenebra de Holanda, aguardente do país, licor café, bueno. A súa intención que cumpliu foi inaugurar o cafetería o 4 de xollo para servirse refresco apetecido e o cafetín encheuse de bote en bote, como din Adrio. Ni unha silla vacía, ni un hueco desocupado. 2 rapazas estupendas e un mocetón robusto eran os que atendían. Os xeados iban a todas partes do local. En Pocillo, ni máis ni menos xa da categoría que demostraba a categoría que tiña tazas e pozas de loza de Sargadelo e cucharillas de buxo. Aquí foi apoteóseo, cuando menos un éxito resonante de copiosos ingresos. 2 cuartos costaba o que era a ración que solo unha despreciada minoría de lugareños consideraban excesivamente escalofriante. Era a maneira. Me has dejado frío. Así. Es que siempre me pasa lo mismo, Fernando. Empiezas con una cosa y al final me dejas escalofriante. Non. En frío, porque es curioso, pero no sigas porque me... Non te preocupes, si se me hiela la sangre se acaba el programa. Sí. Gracias por lo que nos has explicado y prepárate porque no te libras, ¿eh? Non, espero que non. Te pediré algo más. Sendo quen son a persoa que dirixe e tamén di, bueno, aquí é un gusto, un placer vir, é un reto. Pues adelante por aforo. Quiero darles las gracias por pararse a escuchar y a ver el programa Leer es un placer, que es un acto de buena voluntad. ¿Para qué? Pues para mejorar el nivel cultural de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros paisanos. Leer es un placer, un programa que produce Telemiño. Lo hacemos aquí en la biblioteca NOS, la biblioteca más al día de las que existen, yo diría que en toda la comunidad gallega. Gracias a todos, gracias muchas veces y háganme caso, lean, porque leer es un placer.